Damos gracias a Dios por este tiempo. Yo doy gracias y damos gracias, digo, en el sentido de que siempre es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Y hoy día es un privilegio también poder exhortar esta palabra que venimos haciendo el ciclo ya con nuestro pastor. Iniciamos hace algún tiempo donde vamos a conversar. Vamos a ver qué es lo que está reservado para su iglesia en el libro de los Salmos. Y a mí me ha correspondido hablar de un salmo maravilloso, un salmo increíble, que parece, a veces el matiz no es tan notorio, pero cuando lo profundizamos nos damos cuenta de... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Entonces, cuando profundizamos en él nos damos cuenta de que el Señor está actuando profundamente, está generando cambios, está llevando a su iglesia también a entender cuál es el propósito de ser iglesia. Y lo vamos a ver en estos 8 versículos maravillosos que ya leíamos previamente. Nosotros estamos en un tiempo que comúnmente se conoce como el tiempo de la posmodernidad. Si alguno no lo sabe, es el tiempo donde aparecen ideas como el consumismo, el individualismo, el hedonismo, es decir, el culto y a la exaltación del yo, del ser humano, de que somos más bellos, de que tenemos que exponer nuestra belleza, nuestra estabilidad a través de las redes sociales, donde exponer cosas que a lo mejor son contrarios al flujo de la sociedad es mal visto. Estamos en una época donde las verdades absolutas, como conversábamos hace un tiempo atrás, pasan a un segundo plano y empiezan a prevalecer las verdades relativas, el depende. Es decir, verdades universales hoy día son cuestionadas y empiezan a reivindicarse las verdades personales. Es decir, la verdad es que yo encuentro que esto no es tan cierto, en mi vida se aplica de otra forma. Empezamos a ver instauraciones que van a afectar hasta las instituciones. Tal vez el caso más práctico es que en nuestro país, en el año 2019, ya se instaura la ley de identidad de género, es el que tengo más a mano. Es decir, ya tenemos aproximadamente 6 años donde nuestros niños hoy día toda su vida han vivido con una perspectiva cambiada totalmente. Es decir, nosotros como iglesia sabemos que estamos en un mundo caído y creemos, o el mundo cree que cayó, pero cayó de pie. Y la verdad es que no. El mundo caído, caímos, se nos invierte todo, transformamos todo y finalmente vamos a entender que la única respuesta es Jesucristo. Y eso está aquí en este salmo. Este salmo va a tener una acción que no se ve en los salmos anteriores. Vamos a ver a Dios que empieza a actuar. En la progresión de los salmos, como se ha venido conversando, vemos a un salmista que clama, que le dice al Señor, Señor, levántate. Y va creciendo en esta tensión porque percibe que existe una lucha o una fuerza entre dos grandes circunstancias. La primera es que la maldad está creciendo y la segunda es que los justos van reduciendo su número. Y esta tensión va a ir creciendo a tal punto en que va a ser una relación gigantesca en donde va a ser toda la humanidad versus un puñado de justos y finalmente va a ser uno solo. ¿Quién es ese justo? Jesús. Era Jesús, el único perfecto, versus toda la humanidad caída. Y eso lo vamos a ir descubriendo. En el libro hay una declaración que es una atribución directa a David y se divide en 8 versículos, de los cuales hay 4 o 5 grandes verdades. Y la idea central de este salmo, para que la vayan examinando a medida que vamos avanzando, va a estar en el versículo 5 y 6. Cuando nosotros heredamos el libro de Salmos, pensamos inmediatamente, oye, esto se construyó en el tiempo de David, en el tiempo de los hijos de Coré, en los tiempos de Asaf, pero la verdad es que este libro, tal cual como lo tenemos, es creado o es compilado en el retorno del exilio por el sacerdote Esdras.
Y nos vamos a dar cuenta que a medida que van desarrollándose los salmos, estos no están en un orden cronológico, es decir, tenemos el 1, 2 y después el 3 habla de cuando David iba huyendo de Absalón. Y es muy probable que en esas circunstancias ya había escrito muchos salmos, o había habido muchas experiencias. Entonces, el orden de los salmos no es un orden histórico, no es un orden cronológico, sino que es un orden con un propósito más profundo. Es el orden de entender cómo se manifiesta la gracia y la misericordia del Señor. Cuando nosotros miramos algunos salmos, por ejemplo, el Salmo 90 es un salmo que escribió Moisés. Y el último salmo, el 79, es un salmo que se escribió en el retorno del exilio, o durante el exilio. Entonces tenemos un periodo de 1000 años donde se va construyendo este libro. Es quizás un libro el más extenso, es decir, no se escribió por un solo autor. Y cuando vemos un libro que se escribe por muchos autores, ¿cuál es la primera conclusión como cristianos? Que lo escribió el Espíritu Santo. Que fue inspirado directamente por el Espíritu Santo. Y este libro también nos va a enseñar, y en este salmo nos va a enseñar que las realidades que se viven en ese periodo de tiempo también son realidades que hoy día, como nosotros, estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros hoy día vemos cómo avanza esta reivindicación del individualismo, del yo, ¿qué es lo primero que debiera asomar en nuestra boca? Es el versículo 1 de este salmo. ¿Qué dice el versículo 1? Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. ¿Le parece que esto es actual o está remitido al tiempo pasado? Es exactamente lo que ocurre hoy día. O sea, esto también demuestra la eficacia de la palabra, que no está circunscrita a un periodo de tiempo, sino que hoy día nosotros podemos decir perfectamente con esta herramienta, clamar al Señor por el avance de la maldad. Tenemos entonces, como les decía en la introducción, algunas verdades, y la primera verdad va a ser la que está contenida en los versículos 1 y 2. Dice, salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad, habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En el original dice corazón y corazón, es decir, adoptan posturas según las circunstancias. Es decir, yo soy cristiano aquí, pero soy trabajador en otro lado. Me adapto, empiezo a tolerar, empiezo a entender que las verdades no son tan rígidas, sino que empieza a aparecer el depende. Y es una tendencia natural, pero es una tendencia que viene de la consecuencia de ser caídos. Y es nuestra tendencia natural, como hablábamos un tiempo atrás. Pecado es que por más que nos esforcemos en ser perfectos, nunca lo vamos a hacer. Y nuestra tendencia natural es a tergiversar. Pero el Señor aquí dice que sí se puede reconocer verdades y reconocerlo a Él como el autor de la verdad y clamar a Él. Y es lo primero que hace el salmista, salva, Señor. Él entiende que el único lugar donde puede pedir para que esta verdad relativa no nos cubra es ir directo al Señor. Después, la segunda verdad es en el versículo 3 y 4, vamos a leer, que dice, corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Lo que está haciendo es decir, Señor, esto es lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando usted se inclina al Señor y pide por sus necesidades, ¿se extiende su oración? ¿Se amplía su clamor? ¿Se extiende para decir, Señor, mira lo que está sucediendo hoy día a mi alrededor? Mira lo que sucede en el mundo, o más bien, no le genera ningún impacto. O las oraciones se remiten a clamar solamente por la necesidad y por la relación personal. ¿Qué es lo que hace el salmista? El salmista le declara al Señor esta capacidad de entender que la maldad está avanzando.
Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en el Evangelio, vamos creciendo en nuestra identidad cristiana, vamos también teniendo esta labor de declarar que el único portador de la verdad es Jesucristo. Y eso lo hacemos en el contraste de entender que las verdades relativas están avanzando. ¿Qué es lo que pasa aquí en su palabra? Cuando el pueblo estaba volviendo del exilio, pasaron muchas cosas muy interesantes que podemos leer en Nehemías y en Esdras. Habíamos visto anteriormente que en el reinado de Josías se había descubierto la ley, es decir, era un pueblo que había perdido absolutamente toda su identidad, todas sus costumbres, sus culturas, todo estaba extraviado y hay un pequeño evento. Vuelven a encontrar la ley, pero sin embargo les toca irse después al exilio. Entonces el pueblo que retorna en estos dos libros hermosos que van a finalizar con este gran ciclo de la víspera del Mesías, es un pueblo que está reencontrándose, readaptando la ley de Dios, está readaptando los principios que están en la Biblia, y en esa readaptación, como leíamos en algunos cultos atrás, existe inclusive un acto sincero del pueblo llorando al escuchar las palabras de la ley. Era un pueblo que estaba desgarrándose, sacando todas las escaras de la mentira del mundo, las escaras de las verdades relativas, y emergiendo desde sí mismo una verdad absoluta, su identidad. Ser parte del pueblo elegido, ser hijos de Dios, ser parte de la promesa que el Señor había hecho con Abraham. Era un pueblo que estaba recibiendo la convicción de que eran, en este caso, tenían una misión particular. Y ese pueblo que va a dormirse, porque viene después del periodo del silencio, como hemos visto los que han estudiado en la historia de la iglesia, hay un periodo de silencio antes de la venida de Jesucristo, pero ese pueblo, la última gran acción es reentender cuál es su identidad. Y esto viene precisamente desde antes, cuando ya habían sido el pueblo glorioso en el reinado de David, cuando fue escrito este salmo, y antes habíamos tenido otro momento significativo con el pacto de Abraham, y antes tuvimos otro momento significativo cuando está la serpiente en el Edén, y cuenta un primer depende. El primer depende es que les dice, con que escucharon que moriréis, y le dice, no, depende. Vaya a morir, depende. Y empieza la primera verdad relativa a meterse en la historia del ser humano. Y empieza a materializar esta caída. Pero vamos a ir viendo cómo de ciclo, circunstancia a circunstancia, el Señor Dios Todopoderoso va preparando la manifestación de esta verdad absoluta, donde no hay ningún depende que pueda permanecer. Entonces, en esta segunda verdad tenemos un pueblo que ha definido su identidad, y en esa identidad es llamado a clamar, y lo hace David cuando él está en el momento más esplendoroso del reinado de Israel. Es el momento álgido, es un momento de desarrollo, es un reino que se ha establecido, está firme, está constituido. Pero en ese momento David construye este salmo porque ve y entiende que estaba también avanzando la maldad. Es decir, en la cultura humana que está aún muy cercana puede empezar a manifestarse este tipo de realidades que van a desarrollar la maldad. Entonces él escribe esto y lo escribe confirmando también cuál es el propósito de la iglesia. Y es lo que vemos en la tercera verdad, que es la idea central de este salmo, que dice el versículo 5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Entonces, veíamos que venía el salmista clamando, levántate Señor, levántate Señor. Y en el Salmo 12, ¿qué pasa? El Señor dice, ahora me levantaré. Y se ve una acción simple, concreta. Cuando el salmista escribía sobre el avance de la maldad, estaba hablando precisamente del avance a través del habla, de la manifestación, de la lengua, que podía a lo mejor entenderse como un hilo central, pero la verdad es que no. Lo que quería establecer era que esta habla y esta manifestación de la lengua era mentirosa, pero era exagerada, era desbordada, era ruidosa.
Las falsedades nunca van a ser falsedades claras. Siempre van a haber cosas difusas entre medio. Entonces él, cuando lo escribe y vemos en la traducción, es algo que está más bien desbordado, hay ruido allí. Como que esto es verdad, pero bueno, ¿cuál es la verdad? O esta es nuestra lengua, finalmente esto es lo que somos, esta es nuestra definición. Pero no es claro. Sin embargo, cuando el Señor se manifiesta, Él es claro. Es totalmente claro. No hay espacio a dudas cuando el salmista se refiere a la acción de Dios. Él dice, finalmente, ¿por qué me voy a levantar? A veces hablábamos de que el Señor actuaba por causa de sí mismo, pero en este salmo Él dice, a raíz del afligido, a causa de los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora. ¿Y qué es lo siguiente que dice? Lo pondré en la seguridad que anhela. Y no hay espacio a dobles lecturas. Inmediatamente, en esta misma verdad, vamos a ver una respuesta. Y la respuesta está en el versículo 6 que dice, las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol, en la tierra 7 veces refinada. Y hay un contraste inmediato. Las palabras de los hombres, ruido. Palabras inciertas, cosas no muy claras. Pero las palabras del Señor no dan espacio a palabras que sean ruidosas, sino que son palabras puras, purificadas. Dice que han sido purificadas 7 veces, es decir, han sido refinadas 7 veces. Después está la última verdad, que es precisamente esta nueva condición, que está en el versículo 7, donde dice, tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces, en el versículo 6 veíamos una respuesta a la acción del Señor inmediata del justo que clama. Y en el 7 hay una convicción, hay una seguridad. Esa convicción, esa seguridad que no estaba antes, aparece luego de la respuesta inmediata a la acción del Señor. Y va a cerrar con el versículo 8, donde dice, por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Y esto da pie nuevamente a entender que aunque la maldad esté manifiesta, cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, no hay poder. No hay poder de la muerte, no hay poder de la mentira, no hay poder del pecado. El título de este mensaje es Refúgiate en la palabra. No es otro, es refugiarse en lo que está escrito, porque también es la forma en la cual nosotros podemos hoy día enfrentar el avance de la maldad de este mundo. Y estas verdades van a construir 3 tensiones. Son primeramente la tensión que es cómo clama la iglesia hoy. ¿Cómo clama usted al Señor? ¿Cómo se aflige usted ante lo que está ocurriendo alrededor? ¿Cómo nos afligimos? Sabemos lo que está ocurriendo alrededor. Yo ayer le mostraba a mi esposa una cuestión asombrosa. Aquí al otro lado de la cordillera hay una plaga de tucura sapo. Una langosta gigante que uno las ve caminar hacia uno, vienen caminando y están aquí al lado, a pocas horas. Tenemos una barrera natural que nos libra de eso. Y eso tal vez hace que no tengamos conciencia de lo que está sucediendo, pero está muy cerca. Pueden investigarlo, que se está manifestando en este momento en la Patagonia. Tenemos avances, tal vez son físicos, pero también tenemos otro tipo de riesgos inminentes que están en el horizonte. Pero el riesgo más inminente no es un riesgo natural. Es el riesgo del avance de la maldad. Y ese riesgo, cuando el cristiano no se preocupa de ese riesgo, la maldad sigue avanzando. Como dice en su palabra, a medida que la maldad avanzaba, ¿qué pasaba? El amor de muchos se enfriaba. ¿Y cuál es el rol de la iglesia? Clamar. Clamar al Señor. Y en ese rol, en esta identidad, nosotros somos llamados a clamar con urgencia al Señor por lo que está sucediendo.
no estamos llamados a ser activistas, no estamos llamados a luchar contra ciertas ideologías así duramente en la calle, peleándonos con las fuerzas policiales, no. La primera acción que hace el rey David es, Señor, salva. La primera acción es clamar al Señor. Y ese clamor no es un clamor desesperado, es un clamor con esperanza de que el único que puede responder es el Señor. No hay otro. Entonces la primera tensión es precisamente el justo que clama ante la adversidad del mundo. La segunda tensión, la segunda verdad es que cuando nosotros clamamos, recibimos la respuesta del Señor y somos resguardados. Somos salvados, somos protegidos, como lo vemos en el versículo 5 y 6. A causa del afligido, a causa del que clama, yo voy a actuar. ¿Y qué voy a hacer? Lo pondré en la seguridad que anhela. Lo preservaré para siempre. Y ese para siempre es muy profundo. Porque nosotros, todo el que es cristiano tiene una convicción de salvación que no es temporal. Cuando somos salvados, ¿esa salvación tiene fecha de caducidad? No. No, nuestra salvación es para siempre. Es la promesa confirmada aquí también en este salmo, cuando el Señor va actuando. Y la tercera verdad va a ser finalmente la esperanza del justo, la esperanza y de la seguridad del que clama. Y vemos una transformación de un justo que estaba agobiado por la maldad, vemos al Señor actuando y nuevamente vemos a un justo esta vez seguro, consolidado. Un justo que ha recibido la convicción a raíz de entender la preciosura, la perfección de la palabra del Señor, inmediatamente es revestido de esta seguridad, de esta certeza de que aunque la maldad avanza, el Señor lo preserva. ¿No se le hace familiar esto? Cuando usted no conocía al Señor, ¿sentía desesperanza? Cuando usted estaba lejos de los caminos del Señor, ¿sentía que no había sentido, que no había propósito, que las cosas estaban demasiado malas y nuestro corazón se apesadumbraba y la verdad es que no había una razón de existir? Puede ser. A mí me pasó. Me pasaba antes de reafirmar mi convicción del Señor en mi vida. Y cuando el Señor entra en mi vida, me revela las bondades de la misericordia, de la gracia que está contenida en su palabra, inmediatamente transforma esa desesperanza en seguridad, en certeza. ¿Vive hoy día usted con seguridad, con certeza, o hay desesperanza en su corazón? Este salmo es para aquellos que sienten que no hay esperanza. Este salmo es para aquellos que sienten que las cosas están avanzando y que no hay respuesta. Este salmo lo que te dice es, clama al Señor. No hay otra cosa. Y ese clamor no es un clamor tradicional, no es un clamor de rito, no es un clamor porque la iglesia te dicen que tienes que orar o clamar. Es un clamor genuino de nuestra propia identidad como hijos, acudiendo al único que tiene la respuesta. ¿Y qué es lo que recibe como respuesta? La seguridad, la convicción de que el Señor ya te rescató. ¿Vivimos hoy día esa convicción? ¿Tenemos hoy día esa seguridad de que aunque las cosas están mal alrededor nuestros, el Señor ya actuó? La verdad es que el estar en medio de este mundo, asediados, porque estamos constantemente recibiendo información, constantemente recibiendo verdades relativas, constantemente recibiendo esta reivindicación del individualismo, del hedonismo, de la belleza del hombre y de la mujer, nos lleva muchas veces a que empiecen a haber nubes en ese horizonte despejado. Pero es allí donde volvemos a la palabra. Es allí donde nos volvemos a refugiar en la palabra. Es allí donde los salmos como este nos recuerdan la acción concreta, sólida, sin discusión,
de lo que ocurre cuando nosotros nos refugiamos en el Señor. Y hoy día refugiarse en el Señor es examinar su palabra, leerla constantemente, escudriñarla, orar. Esa simple acción viene a hacer la iglesia de hoy día lo que hacía el salmista en su momento. Nosotros vivimos en una época donde ya no estamos esperando la manifestación del Mesías que esperaba Israel. Israel lo esperaba. Vemos que hay evidencia de que el pueblo de Israel tenía la convicción de que venía un Mesías, un libertador. Y esta evidencia se materializa cuando regresan del exilio y empiezan a reconstruir la identidad. Sin embargo, cuando viene el Señor Jesús, algo había pasado. Como dice un texto, a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Y eso no era simplemente porque no lo reconocieran, sino que estaba dentro del propósito de que levantarse y salvar no era con la acción gloriosa que se imaginaba el pueblo de Israel, un Mesías glorioso que entraba así destruyendo todo a su paso, sino que era un cordero manso y humilde, que a través de su muerte iba a reunir en sí mismo, como el único justo sufriente que es descrito en estos salmos, el que redime a todos los que el Señor ha dispuesto que sean salvos. Y ese caso, una vez que Jesús conocemos, yo creo que todos conocemos esa realidad, da paso a lo siguiente, a la resurrección, que es la confirmación del poder del Señor, del poder de Jesucristo actuando, y en esa resurrección Él se retorna al cielo a reinar. Y ahí ya no es el Israel que empieza a esperar al Mesías, sino que se configura la iglesia. ¿Y cuál es nuestro espera ahora? ¿Alguien me sopla? ¿Qué espera la iglesia hoy día? Que venga, ¿cierto? Pero esta vez ya no es una venida como es a redimir, sino que es una venida a desatar finalmente esta gran promesa de acabar con todos sus enemigos. Y vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 19, conversábamos el otro día con el pastor, que ahí está precisamente la confirmación. Este Jesús que murió en la cruz, ahora esta iglesia lo espera a su regreso cuando Él vuelve en el jinete blanco, vuelve a finalmente establecer el reinado destruyendo a sus enemigos. Y dice ese versículo del Apocalipsis que una espada sale de su boca, con la cual destruye a todos. Esa espada es la confirmación de lo que dice el Salmo 12. Una palabra refinada 7 veces, una palabra pura. Él viene a establecer y consolidar el término de la maldad sobre esta tierra y establecer esa finalización, culminación del reino que ya empezó con su muerte. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Lo confirma. Para eso estamos nosotros, para confirmar. Cada acción del Señor, cada acción que está prometida, nosotros confirmamos. Como dice después el Apocalipsis, ven, amén. Estamos siempre confirmando lo que el Señor va a hacer. Y esa es la esperanza de la iglesia en su segunda venida. Pero esa idea también empieza a ser atacada por estas verdades relativas. Entonces, hoy día la invitación es a eso simple, de buscar al Señor, de entender nuestro rol, nuestra identidad como hijos del Señor, como parte del cuerpo de Cristo, a estar clamando para que Él se manifieste. ¿Espera usted la venida del Señor Jesús? ¿O es algo que tenemos por tardanza, como dice alguno? ¿Estamos esperando que el Señor regrese? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Cómo lo esperamos? Hoy día el pastor decía, vamos a hacer un piloto en enero, nos vamos a ir todos para atrás. ¿A cuántos les hizo
Ruido es. No, a mí me gusta la iglesia. Me gusta aquí, estoy cómodo aquí. El irnos para atrás es un acto de esperar al Señor, porque el Señor está agregando a los que van a ser salvos. Y ese número en algún momento se va a completar y viene el fin. Nosotros, nuestra espera del Señor no es una espera pasiva, es una espera con acción. Cuando nosotros servimos, estamos esperando al Señor. Cuando nosotros le adoramos, nos reunimos acá, le exaltamos, lo estamos esperando. Cuando nosotros en la semana buscamos al Señor, lo estamos esperando. Cuando hablamos con alguien sobre el Señor Jesucristo y su salvación, esa espera es una espera confirmada, manifiesta. Esa esperanza se hace viva a través de la acción. Por eso que el Satanás utiliza muy astutamente el lenguaje, porque en su divina perfección el Señor estableció que primero viene la palabra y después viene la acción. Entonces la gente con las palabras provoca acciones. Y de esa misma forma nosotros como iglesia, esta palabra nos lleva a tomar acción. Entonces leemos que esperamos al Señor. Pero ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo lo estamos esperando? Quiero cerrar, hoy día es breve el mensaje, quiero cerrar con una figura muy interesante. Si usted analiza el Salmo 12 en toda su estructura y vemos que está el versículo 5 donde el Señor actúa y está el versículo 6 donde la iglesia responde, si esos dos versículos no estuvieran y uno mira el Salmo entra en un círculo vicioso infinito. Perfectamente el versículo 8 puede colocarse delante del 1. Si lo leemos dice, por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Lo que nos está diciendo este Salmo es que sin el Señor, sin Cristo y sin una confirmación nuestra, el camino es un camino infinito que va a la muerte. Vamos infinitamente directo a la muerte. Cuando colocamos este versículo 5 y 6 donde el Señor actúa, ese círculo vicioso infinito que nunca termina hasta la muerte, toma otra dirección. Y se manifiesta el versículo 7, donde ya el justo ya no es uno solo, y después podemos analizar que empiezan a crecer y son muchos que están camino a una esperanza. Hay una convicción. Entonces la pregunta es, como empieza el Salmo 1 y el Salmo 2, este contraste fuerte, ¿dónde estamos hoy día nosotros? ¿Entendemos lo que nos llama a hacer esta palabra? Porque esto no es para leerlo y meditarlo y ya dejarlo guardado. Esto es una herramienta de vida, es una herramienta para afrontar hoy día el avance de la maldad. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, tú eres maravilloso. Tú eres perfecto. Eres santo, Señor. Y en tu grandeza, en la maravilla, Señor, de tu majestad, a ti te plació entregarnos la revelación de tu palabra como un arma, Señor, para afrontar este tiempo de peregrinaje, para afrontar, Señor, esta marcha, este avanzar en la medida que esperamos tu segunda venida. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, por los que tú has traído aquí, por aquellos que puedan escuchar, Señor, la palabra que tú has tenido hoy. Yo te ruego, Señor, que tú hagas que esta palabra haga vida en sus corazones. Florezca, Señor, y entregue los frutos para los cuales tú también los llamaste a dar. Te doy gracias, Señor, por los hermanos que están hoy día trabajando en la iglesia, que han dispuesto su corazón, que han entendido, Señor, esta vocación, este llamado. Y también te ruego por aquellos, Señor, que aún se están preguntando cuál es su propósito en la vida, cuál es su búsqueda. Por aquellos que aún tienen dudas sobre el llamado, tú, Señor, confirmes en sus corazones que te pertenecen, que son tuyos, Señor, que tú los tienes aquí porque tú eres dueño de todos nosotros.
Gracias, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.